Hola, hola. Hoy vamos a hablar de lo que nos enferma de la comida. ¿Por qué la comida nos enferma? Hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Yo le agregaría, somos lo que comemos y cómo lo comemos. Vamos a ver qué pecadillos, qué estamos haciendo para que esta comida nos enferme, sumado obviamente, lo hemos dicho, al sedentarismo, a la exposición de unos factores ambientales y sustancias ambientales xenobióticos, a la falta de descanso, al mal manejo de las emociones. Empecemos porque antes éramos herbívoros totales, hace unos 70 millones de años, íbamos de mata en mata, árbol a árbol y comíamos solo vegetales, tenemos un intestino delgado mucho más largo y hace unos 5 millones de años bajamos del árbol y tuvimos que empezar a, ojo con esto, caminar, correr para huir de los depredadores, durar tiempo y desgastarse consiguiendo la comida y consumir y depositar la comida mientras podíamos volver a comer. Ahí nos volvimos omnívoros, comíamos de todo, eso sí, 100% natural. Hace unos 50.000 años nos volvimos Homo sapiens y hace unos 10.000 años ya variamos, dejamos la andadera y la comida tan variada y nos asentamos para cultivar, en un principio fue el maíz, y nos asentamos para amaestrar algunos animales y empezamos a ser ganaderos y agricultores. Ahí la comida empezó a producirse ya con unas características no 100% naturales, pero utilizando elementos naturales. Hace unos 150 años vino la revolución industrial y se empezó a producir la comida en exceso con otro objetivo diferente a satisfacer el hambre, con el objetivo de producir comida con sentido comercial, para enriquecer a unos empresarios, lo cual era una buena idea, sigue siendo una buena idea, pero después con el tiempo el tema de ahorrar costos empezó a incluir sustancias y procesos que incrementaban las sustancias artificiales de la comida. Llegamos a los últimos 20 años donde nos hemos vuelto supremamente sedentarios, entonces a ese sedentario que ya no huye del depredador, que ya no tiene que gastar energía para ir a buscar la comida, empieza a cometer su primer pecado, que es comer grandes cantidades de comida. Él puede pasar, ir a la esquina y consumir en la panadería o ir a la, al almacén, al sitio de comida rápida y consumir tranquilamente 1.200 calorías de golpe en una sola la comida, con una hamburguesa, con papas, gaseosas, bebidas azucaradas, pero no va a tener que huir del depredador en la actividad física. Entonces ese es el primer pecadillo. El segundo, esa comida tiene gran cantidad de azúcares procesados. Entonces empezamos a producir, a subir en el organismo grandes cantidades de azúcar en un organismo que se ha vuelto sedentario, que no tiene músculos. Esos músculos no tienen la maquinaria metabólica para procesar. Imagínense que a un carro le metemos más gasolina de la que tiene capacidad de digerir, pues se nos va a dañar el motor. Más o menos eso pasa con el organismo, solo que se va dañando más poco a poco, entonces consumimos exceso de grasa, exceso de comida procesada, de carbohidratos procesados, y los músculos, que son la principal maquinaria metabólica del metabolismo, no tienen la capacidad de comer todo esto como lo tenían los músculos de todos los habitantes de hace 3 millones de años. Esto va siempre de la mano del sedentarismo. El otro pecadillo que comemos es que esta comida estamos más que todo comiendo la frita, a diferencia de lo que promueven las dietas saludables, que es al vapor, hervida y ahora con el horno al aire, que ya le encontraremos algunos peros seguramente, pero lejos del frito, de lo freído que va recalentando el aceite, lo va volviendo cada vez más saturado. Entonces esa grasa saturada produce una serie de acciones en el organismo. Toda esta comida produce glicación, de productos de glicación que nos van deteriorando, y la misma grasa facilita la aparición de placas ateromatosas que tapan las arterias. Pero no es solo esto, ese exceso de grasa también, ese exceso de comida, ese exceso de azúcar produce resistencia a la insulina, que es que el organismo tiene capacidad de asimilar el azúcar porque la insulina no trabaja bien. Lo compensa produciendo más insulina, que sigue sin trabajar bien porque el músculo no está preparado para ello. Y en vez de consumir tanto medicamento, pues deberíamos poner a trabajar el músculo, que es el que se va a comer todo ese azúcar y toda esa grasa. Entonces tenemos una comida que nos hace resistentes a la insulina,
que empieza a generar muchas sustancias oxidativas, radicales libres, especies reactivas al oxígeno, que van deteriorando el organismo, nos van envejeciendo y van despertando los genes de enfermedades crónicas, los genes del cáncer. Todo esto debido a lo que estamos comiendo hasta ahora. Exceso de grasa, exceso de azúcares, alta densidad de comida, bebidas azucaradas, productos artificiales y nos estamos alejando de lo natural. Y viene lo otro, nos falta comer fibra. Entonces empezamos con lo protector. La fibra como tal tiene un efecto, la fibra soluble capta parte de la grasa y de la harina que comemos en exceso y se la lleva al intestino. Y la fibra insoluble limpia el intestino por dentro para que no se acumulen y duren mucho tiempo en contacto con el epitelio intestinal ciertas sustancias nocivas. La fibra lo que hace es limpiar, pero si no tenemos fibra que nos limpie, se nos va alterando el intestino, se va alterando la microbiota y vamos teniendo mucho tiempo contacto con sustancias nocivas. Otra medida protectora, tomar antioxidantes naturales, como los que están en las frutas, vegetales y otras sustancias, incluso sustancias que se nos ha olvidado, incluso sustancias en la comida. Pero tenemos frutas, se ha encontrado que de acuerdo al color de la fruta y del vegetal tienen diferentes antioxidantes. Entonces cada día deberíamos tomar unas frutas, unas 2 o 3 frutas de un color y de otro y mezclarlas, 2 frutas o 2 porciones de fruta roja, 2 amarillas, vegetales verdes, y eso hace una combinación de antioxidantes que contrarrestan los radicales libres que nos envejecen y que nos enferman, nos hacen susceptibles a enfermedades o activan unos genes de patologías crónicas. No se puede uno comer una comida antiinflamatoria, que es lo que hacen estas dietas antioxidantes, con un solo tipo de comida. O sea, no podemos decir es que yo como mucho tomate o solo aceite de oliva. No, tenemos que tener una combinación porque es la única forma en lo que lo podemos lograr. Otras sustancias que utilizan como especies, que es como la curcumina o la cúrcuma. La curcumina está presente en la cúrcuma y en el jengibre. La cúrcuma, acordémonos que además de ponerla como condimento en la cocina, la podemos beber en agua, pero para que se absorba tiene que tomarse con pimienta negra y esto le va a permitir absorberse y tener una mayor biodisponibilidad. Es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que hay, con gran capacidad de disminuir ese ciclo del ácido araquidónico, que es un ciclo que se origina en la capa de las células y termina produciendo una serie de sustancias proinflamatorias, prostaglandinas nocivas, que junto con todos los procesos inflamatorios crónicos producen una cosa que se llama factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, por todo este proceso, que son contrarrestados por la cúrcuma, el aceite de oliva, el jengibre y todas las que mencioné como antioxidantes, de lo cual vamos a hablar luego. También está en los granos, tenemos en el maní, más que en el maní, en las almendras, en las nueces, antioxidantes naturales. Y digamos que finalmente, aunque de eso hay mucho que hablar, está los omega 3 y la vitamina D que está en los pescados marinos, de tal modo que pescados marinos, cuando hacemos lo contrario, es más exceso de carnes procesadas, con todos oxidantes, hablo de exceso de carnes procesadas, carnes rojas en exceso, no es que comer la carne roja y el bistec sea malo, pero en exceso en una persona sedentaria y estresada, pocas frutas y vegetales, mucha comida no natural, que además tiene a veces mucho omega 6 y tiene sustancias xenobióticas, mucha comida sin fibra, alta densidad calórica y exceso de comida, siendo sedentarios porque no vemos del depredador y no vamos a cazar, pues es cuando le damos la oportunidad al organismo de despertar todas estas patologías. En próximos videos vamos a ver cómo comer sanamente, primero en forma resumida, y luego analizar cada producto, cuáles aspectos de la nutrición, pero cuáles aspectos del ejercicio, con toda su gama de efectos terapéuticos que nos da y todo lo que hace la relajación y las técnicas de relajación por nosotros. Les espero.